Segunda de Samuel, en el capítulo 18, vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 18. ¿Lo tenemos? Bueno, si usted lo encontró y puede ponerse de pie, entonces nos ponemos de pie y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así, Segunda de Samuel, el capítulo 18, el verso 9. Vamos a leer por ahora un solo verso. Y dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó delante. Amén y amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, a través de tu palabra, de tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros y sobre nosotros, Señor. Maravilloso es tu nombre, Señor Jesucristo, y has prometido estar donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Tú estás aquí con nosotros en este día, Señor, y en esta hora compartimos esto, Señor, que es tu palabra, palabra que es viva y eficaz, Señor, palabra que es todopoderosa, Señor, porque por el poder de tu palabra, Señor, tú hiciste los cielos y la tierra, Señor, y por el poder de tu palabra un día nos diste vida y vida en abundancia. Ahora invocamos ese mismo poder, esa misma palabra, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestros corazones y te los atesoramos, Señor, para que esa palabra, que es una semilla, produzca fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, quisiera hacer una introducción acerca de este personaje, Absalón. Algunos lectores de la Biblia conocen quién fue Absalón, otros quizás no. Yo les recomiendo que usted siempre lea el texto que nosotros compartimos, o los textos, y también el contexto. Esto significa, cuando usted lee el texto y el contexto, significa que usted va a estar estudiando, escudriñando la porción y que leemos, el texto que leemos, y también todo lo que rodea ese texto. Por ejemplo, el capítulo entero, y si es necesario, estudiar la vida del personaje a la que nos estamos refiriendo. Entonces usted va a tener una comprensión mejor de lo que la palabra de Dios le quiere decir a usted específicamente. Amén. Recordemos que la palabra de Dios es una palabra viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. Eso significa que la palabra de Dios no es como un libro de texto cualquiera, una novela, un cuento, ¿verdad? La palabra de Dios es una palabra que es espíritu, por eso está viva. Esa palabra que es espíritu y es vida, entonces va a hablarnos personalmente a cada uno de nosotros. Amén. Esto quiere decir de que a alguno le va a hablar de una manera, a otros le va a hablar de otro, de acuerdo a la necesidad que cada uno tengamos. Lo importante es para nosotros abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, y de esa manera entonces permitir que esa palabra entre y haya cabida en cada uno de nosotros. Porque si la palabra entra dentro de nuestro corazón, se aloja en nuestro espíritu, tenga usted la seguridad de que esa palabra va a provocar un efecto. ¿Qué va a provocar la palabra de Dios en nosotros? Un efecto. Entonces, ese efecto que provoca la palabra de Dios siempre, pero siempre, es algo positivo, es de bendición para nosotros. Porque ese es el propósito de Dios, que a través de su palabra nosotros seamos despertados, seamos alimentados, nosotros seamos de alguna forma transformados en elementos útiles para Dios. Y todo eso se consigue con la palabra del Señor. Amén.
El mismo Señor Jesús dijo en cierta oportunidad que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. O sea, nosotros como seres tripartitos, decimos así porque somos compuestos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, necesitamos alimentar cada una de estas 3 partes de las que estamos integrados, ¿sí? Dios ha diseñado al hombre de esa manera. Entonces, así como usted alimenta su cuerpo, cada día un almuerzo, una cena, otros algunas snack max durante el día. Bueno, entonces esto usted está alimentando el cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero también hay que alimentar el alma y por supuesto hay que alimentar el espíritu. Amén. Porque todos tenemos un espíritu dentro. Diga, tengo un espíritu dentro mío. Es el espíritu que Dios me dio. Dígalo. Ese espíritu es un espíritu humano. ¿Cómo es el espíritu que Dios nos dio? Humano. Entonces ese espíritu va a crecer en la medida que nosotros lo alimentamos. Por eso nosotros tenemos que comprender de que el venir y asistir a las reuniones significa alimentar nuestro espíritu. Amén. Alimentar nuestra alma. Por eso hicimos bien en este día nosotros estar aquí. Porque esa es la manera como vamos a crecer espiritualmente. Amén. Los crecimientos, y vamos a hablar un poquito después de eso, los crecimientos normales, ¿sí? Estoy haciéndome referencia al crecimiento normal, siempre son paulatinos, no se crece de golpe. Si usted ve a sus hijos pequeños crecer, usted va a notar que va a pasar un mes y no va a haber grandes cambios, pero sí va a pasar 2 o 3 años y usted va a notar los cambios. Usted va a contemplar fotos de su familia hace 10 años atrás o sus propias fotos, ¿verdad? Y luego las ve 10 años más adelante o las ve en la actualidad. Entonces usted va a comprender de que ha habido cambios en usted, en sus seres queridos. En todas las cosas hay una modificación, hay un crecimiento, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en el alma y lo mismo pasa en el espíritu. Amén. Bueno, aquí con referencia a este personaje, Absalón, tenemos que comenzar diciendo que Absalón era el hijo de David. David, el rey de Israel. Hay mucho que podríamos hablar, ¿verdad? Me llevaríamos solo informando acerca de la familia real, David, la vida de David, las situaciones que pasó con Absalón. Pero usted lo puede leer y va a comprender mejor todo lo que aquí vamos a explicar. Pero ahora nos vamos a enfocar en un solo aspecto de Absalón. El aspecto del verso que hemos leído, que dice que se encontró Absalón con los siervos de David. ¿Por qué? Porque David era el rey de Israel, pero Absalón se había rebelado contra su propio padre. O sea, era un hijo rebelde. Nos dice las escrituras de que Absalón era un joven vigoroso, fuerte, de buen parecer, hermoso, era muy convincente, era una persona que causaba admiración entre los demás. También la Biblia nos dice que este joven Absalón tenía un cabello muy largo, usaba un cabello largo, tenía una cabellera abundante, ¿sí? Y esa cabellera la cortaba aproximadamente una vez al año. Entonces, y la cortaba porque ya le era muy molesta esa cabellera, ¿verdad? Entonces se cortaba la cabellera. Y tenía un pelo muy espeso, un pelo muy especial, y entonces obviamente que ya le causaba inconvenientes, por eso se iba a cortar el pelo una vez al año. Pero bueno, este joven era rebelde con su padre David, cometió muchas cosas malas, ¿verdad?, en el seno familiar. No vamos a explicar en detalle todas las cosas, pero lo más terrible que fue que se rebeló contra su propio padre y lo quiso derrocar como rey. Porque Absalón creía él, que él era llamado a ser el rey en Israel, ¿sí? Entonces, eso hizo que rebelara junto a él algunos de los servidores de David, y entonces decididamente
se puso en contra de su padre. Llega esta situación particular de la que hemos leído y vemos que hay una confrontación entre Absalón, o sea, y su ejército, y David y los suyos. David no estaba en la batalla, pero él había dado orden de que si se encontraban con Absalón y su ejército, bueno, obviamente que lucharan, pero como él amaba intensamente a su hijo, a pesar de ser Absalón un hijo rebelde, que no lo mataran. ¿Qué padre, verdad, va a desear la muerte de un hijo? A pesar de que ese hijo se le haya opuesto tenazmente y sea rebelde. Sin embargo, entonces David había dado orden a sus servidores que si le tocaba enfrentar a Absalón, lo capturaran vivo, pero no lo mataran, no lo lastimaran, ¿sí? Entonces, sucedió lo que tenía que suceder. ¿Por qué? Porque Absalón era una persona arrogante, soberbia, ¿sí? Y sabemos que la Biblia nos dice que todo lo que se alza, enaltece, va a ser humillado. Amén. Pero lo que se humilla, eso va a ser lo que va a ser levantado, enaltecido. Y eso lo provoca solamente la mano de Dios. Y Dios se vale de distintos medios, situaciones, circunstancias para provocar esto, porque a Dios no le agrada la soberbia en lo absoluto. No le agrada el orgullo ni las personas orgullosas. Quizás usted ha conocido a una persona así que la que estamos describiendo, ¿verdad?, en su vida. ¿Y por qué no reconocerlo también? A veces hay algunas cosas que leemos de carácter negativo en las Escrituras que encajan muy bien con nuestra propia personalidad. ¿Sí o no? Bueno, Absalón era soberbio, era orgulloso, era altivo. Él se pensaba el muy, ¿verdad?, el máximo, el inteligente, el fuerte, el admirado por todos, ¿verdad? Entonces pensó que su padre no estaba haciendo las cosas como deberían de hacerse en el reino de Israel. Siempre estas personas están impulsadas por un espíritu, ¿sí? Un espíritu de soberbia, de orgullo. Es el mismo espíritu que impulsó a una de las criaturas celestiales más poderosas de la creación de Dios, un arcángel, ¿verdad?, un querubín protector muy importante llamado Lucero. Este querubín también hermoso, Dios lo había puesto en una situación, en una posición muy especial. Se rebeló contra Dios. Y cuando se rebeló contra Dios, obviamente sufrió las consecuencias. Esa rebelión sucedió antes que nosotros o este planeta o esta tierra tal como la conocemos hoy existiese, pero esa rebelión sucedió en el cielo y eso dio lugar a la manifestación o a la situación de que ese lucero, ese arcángel poderoso, se transformó en el enemigo de Dios, se transformó en Satanás. Así se originó el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque él también, rebelde, se rebeló contra Dios y engañó o sedujo a una tercera parte de los ángeles del Señor y los arrastró detrás de su rebelión. Dice la Escritura, no lo vamos a mencionar acá porque sería muy extenso, ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, el origen de Satanás y cómo él se había revelado. El libro de Isaías habla de eso, Ezequiel también. En fin, hay muchas sugerencias bíblicas que nos muestran cómo se manifestó este arcángel rebelde, ¿verdad? Satanás, hoy en día nuestro enemigo, ¿verdad? El enemigo número uno de Dios. Pero bueno, ese espíritu también a veces se manifiesta en las personas que le dan cabida, que abren su corazón, que de alguna manera, consciente o inconscientemente, alojan ese espíritu en su mente, en su vida. Algunos digo consciente o inconscientemente, ¿por qué? Porque es un espíritu muy astuto, ¿sí? Recuerde que la Biblia nos dice que Satanás, para engañar, se disfraza de ángel de luz.
Entonces, los espíritus inmundos, hermanos, a veces no se manifiestan realmente como ellos son, sino que fingen. Recordemos que Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira. Amén. Padre de mentira. Y obviamente que su reino está bajado bajo esa premisa, la mentira, el fundamento del reino de Satanás y toda su naturaleza y la naturaleza de todos sus servidores, sus agentes, sus demonios, ángeles caídos también como él, es la mentira. Son engañosos, mentirosos, crueles, malvados, malos. Usted no puede transar con ningún demonio, no puede transar con el diablo. El diablo siempre va a querer su destrucción, el diablo siempre va a querer causarle sufrimiento, dolor. Por eso es que vemos tanta gente con aflicciones, con angustias, con dolor, pasando tantas cosas pesadas y muy duras, pruebas en la vida intensas. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos espíritus inmundos han podido, ¿verdad?, doblegar su voluntad, han podido penetrar en ellos y los están tomando, los están controlando, y de esa manera es que los están atormentando. Bueno, Jesús habló mucho acerca de los demonios, echó fuera demonios y le dio potestad a la iglesia para hacer lo mismo. La Biblia nos dice que Jesús le ha dado autoridad a la iglesia para echar fuera demonios en su nombre. Eso quiere decir en representación del Señor Jesús. Amén. Así que cada uno de nosotros somos conscientes que tenemos ese poder si tenemos fe. Por eso usted no debe de asustarse de los demonios, ni del diablo, ni de una oscuridad, ni del reino de las tinieblas, porque es un reino derrotado, derribado. La Biblia nos dice de que si bien Jesús fue mordido en su calcañar, como dijo la primera profecía que encontramos en el libro de Génesis, entonces que la simiente de la serpiente habría de morder el calcañar, o sea, el talón de la simiente de la mujer. También la simiente de la mujer, que no es más ni menos que el Señor Jesús, habría de pisarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Y eso sucedió en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesús, ofreciéndose a sí mismo por cada uno de nosotros, tomando la naturaleza caída nuestra allí en la cruz, la naturaleza que había sido manchada por el pecado, entonces allí fue crucificado Él, y fue crucificada esa naturaleza, y allí fue derrotado Satanás. O sea que Jesús pisó la cabeza del diablo cuando Él fue a la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados, cuando pagó por nuestra culpa. Allí Jesús se transformó en el conquistador, no solo de Satanás, derribándolo y pisándole la cabeza, sino que también Jesús llegó a ser, por su resurrección, ¿verdad?, lo que Dios había planeado, el Padre había planeado, ser nuestro Salvador y ser la garantía de que nosotros habríamos de tener un día la vida eterna. Porque si tenemos fe en estas cosas, si creemos que Jesús murió por nosotros, que murió por nuestros pecados, que la sangre de Jesús los limpia todo, entonces ya no deberíamos de tener más duda alguna en nuestro corazón de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, y el enemigo no tiene ya potestad sobre nosotros. La sangre de Jesús limpió todos nuestros pecados, y ahora Dios puso una naturaleza nueva en nosotros. Nosotros tenemos que tener fe en lo que la palabra de Dios nos promete. Amén. Bueno, esto sucedió en Absalón, porque a pesar de él de conocer principios, ¿verdad?, de las Escrituras, recordemos que David era un hombre muy creyente, fervorosamente creyente, imperfecto, como todos somos imperfectos, pero era un hombre que honraba a Dios, que buscaba a Dios, y a pesar de ser un rey muy poderoso, él era un hombre humilde de corazón. Amén. Entonces, Dios siempre estaba con David. Llegó un momento en que David, en un momento muy negativo en su vida, clamó en uno de los salmos, ¿verdad?, que él escribió, diciendo: no quites, oh Señor, tu Santo Espíritu de mí. Amén. Recordemos que en esa época el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no entraba en el corazón del hombre. Ya lo he dicho en otras oportunidades, el Espíritu de Dios
reposaba sobre los hombres y mujeres de Dios. El Espíritu de Dios acompañaba a los hombres y mujeres de Dios, como el rey David, también los profetas y también todos los patriarcas tuvieron esa misma bendición, ser acompañados por Dios, tener sobre ellos el Espíritu de Dios, pero no tenían dentro de ellos el Espíritu de Dios. Hoy en día, a través de la obra de Jesucristo, nosotros sí podemos tener el Espíritu de Dios dentro nuestro. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria. Amén. O sea que usted y yo, todos los que creemos en Jesucristo, tenemos una posición mejor, querida hermana, querido hermano, que la que tuvieron los patriarcas, los profetas, los reyes de Israel, los reyes de Judá. Todos los hombres y mujeres admirables en las Escrituras que contaron con la presencia de Dios en su vida, no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros, donde el Espíritu Santo no solo está sobre nuestra cabeza, sobre nuestra vida, no solo nos acompaña, sino que también mora en nuestro corazón. Amén. Entonces, Absalón no tenía el Espíritu de Dios dentro, pero sí tenía conocimientos de cómo honrar a Dios y también de cómo honrar a sus padres. Uno de los mandamientos que nos dejó la ley de Moisés, ¿verdad? El quinto mandamiento dice que debemos de honrar a nuestros padres. Y vamos a ver largos días. Vamos a tener largos días de vida si sabemos honrar a nuestros padres. Amén. También el libro de los Efesios, creo que en el capítulo 6, los primeros versos, dice lo mismo, haciéndose eco de ese mandamiento, que tenemos que honrar a nuestros padres. Absalón no lo honró. Absalón se opuso a su padre. Fue a pelear contra su padre. Se rebeló contra su padre. No pensó bien de su padre. Porque Absalón estaba tomado de este espíritu de engaño, de soberbia, de orgullo. Como el que está tomando mucha gente. Especialmente en estos días que vivimos, que son días peligrosos, dice la Biblia. Hoy en día no solamente lo vemos en el mundo que nos rodea, secular, en la sociedad, el orgullo, la vanagloria de la vida, la gente, ¿verdad?, que quiere trascender, buscan fama, tener dinero, y no hay nada malo en prosperar, pero hay gente que hace las cosas más peligrosas y lo indecible para estar en esa posición de obtener dinero. Algunos venden sus cuerpos, otros venden su alma al diablo por eso. Lo vemos, pero lo triste es que suceda este tipo de situación dentro de la iglesia de Jesucristo. También lamentablemente vemos que ese espíritu que portaba Absalón también ha calado hondo, ¿sí?, en creyentes que no pueden soportar, por ejemplo, una reprensión, que no pueden soportar una palabra dura, en creyentes que no pueden tolerar, ¿verdad?, al hermano que se olvidó de saludarlos, ¿sí? Cosas así como esa, y que les lleva a tener un resentimiento, ira en su corazón, por cierto oculta, donde no se manifiesta esa ira, ¿verdad? Porque si alguien le pregunta, ¿cómo está hermana? ¿Cómo está hermano? Bien, para la gloria de Dios, ¿sí? Pero en lo profundo del corazón puede que tenga algún enojo, una contrariedad contra una hermana, contra un hermano, contra su familia, sus padres. A lo mejor los jovencitos hoy en día tienen esa situación como Absalón, que era un joven, de no respetar a sus padres. Fíjese, el rey David fue joven también,
Y estaba Saúl como rey sobre él. Y Saúl lo persiguió para matarlo a David. Y David huía de Saúl. Y David tuvo muchas oportunidades para vengarse o para matar al rey Saúl. Pero nunca lo hizo, porque él dijo: yo no voy a tocar al ungido de Jehová, porque Saúl seguía siendo el ungido de Dios. El profeta Samuel lo había ungido rey en Israel. David tenía promesa de parte de Dios que iba a ser el rey de Israel. Pero David tenía un corazón para Dios y sabía que tenía que esperar el tiempo de Dios. Amén. A veces hay jóvenes que no quieren esperar el tiempo de Dios. Y ya quieren la promoción, y ya quieren ventajas, beneficios, y ya quieren la herencia, y ya quieren, ya inmediatamente creen que la vida se le está pasando muy rápido, y entonces no encuentran sentido a la obediencia a los padres, la obediencia a los líderes de la congregación, la obediencia en la iglesia. Quiero decirle que el reino de las tinieblas, a pesar de que es un reino, como dije, bajo principios de la mentira y el engaño, es muy rígido, es muy estricto. Los demonios se someten unos a los otros, obedecen. Parece irónico decir esto, que los demonios obedecen. Los demonios obedecen al rango superior de demonios. Ellos tienen miedo porque el reino de las tinieblas se maneja bajo esos principios del miedo, del terror. Hay castigos entre los demonios, hay correcciones, hay disciplinas. Los demonios son crueles. El demonio que no se somete o quiere hacer su propio deseo y no obedecer una orden que se le ha sido dada, va a ser duramente corregido. Parece irónico, ¿no? Pero es así. O sea, hay rangos en el reino de las tinieblas, hay jerarquías. Y una jerarquía siempre está sometida a la otra, y así sucesivamente. Hay querubines de la oscuridad, príncipes de las tinieblas, que son obedecidos a rajatabla por otros espíritus inferiores. Obedecen ellos cuando se les da una orden. Bueno, en el reino de Dios el principio no es el miedo ni el terror. En el reino de Dios el principio es el amor. En el reino de Dios siempre se obedece por amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios se manejó siempre así porque Él es amor. Entonces, el amor es el que nos impulsa, y si obedecemos hoy es por amor. Él quiere decir esto, que cuando hay desobediencia en nosotros, el amor nos está manifestando. Cuando hay desobediencia en nosotros, lo que se está manifestando es la rebelión. Y digo esto, que a veces se puede manifestar en los hijos de Dios, hoy en día, estas situaciones de rebelión, de la misma manera como se manifestó en Absalón, a pesar de que hoy los hijos de Dios, como dije antes, gozamos de una naturaleza nueva en Cristo. O sea, cuando hemos creído, hemos recibido al Señor Jesús y se ha manifestado dentro nuestro una nueva naturaleza. Pero la antigua todavía sigue ahí. Amén. Cada creyente que ha recibido a Cristo, que lo ha aceptado, tiene, por así decirlo de alguna manera, dos naturalezas: la antigua y la nueva. Y depende de cómo usted alimenta estas naturalezas, usted va a ver los resultados, las consecuencias. Si a usted una planta la riega más que a otra, si a usted a un animalito lo alimenta mejor que a otro, el mejor alimentado va a ser siempre el más fuerte. ¿Me explico? Lo mismo sucede con las naturalezas dentro nuestro.
Y estoy hablando dentro nuestro porque creo que aquí tenemos creyentes todos y que entonces tenemos esas dos naturalezas. Quizás usted no lo sabía, no lo comprendía, no le explicaron bien. Pues entiéndalo, que por esa naturaleza caída que aún mantenemos, sostenemos, es que nos equivocamos, es que tomamos decisiones incorrectas, es por la que a veces decimos alguna mentirilla o no. Una mentira blanca, pastor. Mentira es mentira. Amén. Es por la que a veces nos vienen los malos pensamientos. Es porque a veces codiciamos. No es la nueva naturaleza de Cristo la que nos hace codiciar, ambicionar lo que no nos corresponde. La ambición que se genera en la naturaleza caída probablemente nos lleve a robar, a defraudar, a mentir, a engañar, a despojar a otros, a oprimir. Por eso, la opresión viene de la naturaleza caída de los hombres. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, depende de cómo alimentemos esa naturaleza. En el caso de Absalón, tenía su naturaleza caída nada más, no tenía una nueva en Cristo. Pero él había comprendido de que en algún momento en su vida ejerció cierto control sobre esas manifestaciones de su carácter. Recuerde usted cuando tenía 7, 8 años, 9 años, 10 años. Quizás no estaba de acuerdo con su padre y las decisiones que tomaba, pero usted hacía un recorte, ¿verdad?, de esa rebelión. Sí, decía, bueno, tengo que obedecer. Y terminaba haciéndole caso, pero no era de corazón esa obediencia. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted? Hoy no salís. Y su padre y su madre le daban una buena advice, un buen consejo. Sabían que usted podía exponerse a un peligro si salía a esa hora de la noche. Pero usted quería salir. Usted se quería ir. ¿Sí o no? Y hasta mentía. Es que voy a la casa de fulana. Es que voy con fulanito. Y después resulta que su mamá o su papá llamaba y no había ido nada a la casa de fulanita ni de sultanito. Se había ido donde su corazón, la naturaleza caída, le quería llevar. Me estoy explicando, hermanos. Absalón sufrió ese proceso, por eso le dije, a él le crecía el pelo en 1 año. Y esa naturaleza caída, de acuerdo a cómo se la alimente, también va a tener su cuota de crecimiento. ¿Me explico, hermano? Si usted a su pelo lo cepilla, lo mantiene, lo cuida, le da tratamiento, no sé, qué sé yo, hay tantas cosas hoy, ¿no? Usted va a obtener un mejor cabello. Quizás hasta evite la calvicie. Ahora, si usted no hace nada, va a quedar pelón. Si tiene esa tendencia, ¿verdad? No todo el mundo, obviamente, queda pelón, o pelado, o calvo, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo usted reacciona frente a esa situación y cómo va encaminando, va recortando, va tratando, el proceso se va rantelizando o se va acelerando. ¿Sí? Absalón, 1 año, le crecía el pelo muy largo. Pero él hacía algo, se lo cortaba. Vaya a saber por qué, ya se sentía molesto, el calor. No sabemos, no dice la Biblia. Pero
se lo cortaba. Lo mismo que hacíamos nosotros, pero ahora en el carácter emocional y espiritual. Éramos niños, jóvenes, nuestros padres nos decían algo que nosotros en el fondo sabíamos que era lo bueno para nosotros, pero nosotros queríamos hacer lo que nos daba la gana hacer. Y hasta discutíamos, nos oponíamos, exponíamos nuestros argumentos, y que acaso yo ya soy grande, ya no soy una monja. ¿No dijo alguna hermana así alguna vez? No sé por qué dije eso, pero no estaba en el repertorio de decirlo. Pero son cosas que a veces surgen de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Cuando no estamos de acuerdo con lo que sucede en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Amén. Pero hay mujeres que no lo quieren aceptar y ellas creen que ellas son la cabeza de la casa. Por eso hoy en día vemos cosas incompatibles con la fe bíblica, en donde el que decide nunca es el hombre, es la mujer. Está mal. Amén. Está mal. Pero si se equivoca, claro que nuestros padres se equivocaron. Claro que el esposo se puede equivocar. ¿Pero que es un machista, pastor? Claro, lamentablemente hay muchas de esas situaciones, hombres machistas. Pero también hay otra clase de personas, las mujeres, que no se quieren someter. ¿Usted escuchó hablar de la liberación femenina? Uno de los argumentos de la liberación femenina es: bueno, yo soy dueña de mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que quiero. No voy a entrar en ese tema. Lo dicen porque ellas consideran de que nadie tiene derecho a decirles a ellas que no deben abortar. Ellas creen que tienen el derecho de hacerlo, sencillamente porque ellas son las dueñas del cuerpo. Pero no tienen en cuenta que el que está en el vientre de ellas también tiene derechos. Amén. Amén. Y eso es un crimen. El aborto es un crimen. Pero este movimiento, ¿verdad? Liberación femenina, todas este tipo de cosas las exponen, hacen manifestaciones. Hoy en día la mujer quiere hacer lo que le da la gana también, como también lamentablemente hay muchos hombres que quieren hacer lo que le da la gana, y olvidándose que si bien son cabezas en sus hogares, son cabezas de sus esposas, sobre ellos hay una cabeza que es Cristo. También tienen que estar sometidos a ellos, al Señor. Todos los hombres tenemos que estar sometidos al Señor. Amén. Pero este espíritu trabaja en las personas, engañando, seduciendo y creciendo, ¿verdad? Esa manifestación de rebelión, de soberbia, de orgullo. Y fue creciendo en Absalón, porque no solamente era el pelo lo que le crecía, sino un carácter malo. La desobediencia, el rencor contra su padre, el enojo. Me voy de la casa. ¿Recuerdan al pródigo? Dame la parte de la herencia que me corresponde. No le correspondía a él recibir la herencia en ese momento. La herencia se da después de que el padre fallece. No, pero él ya quería la herencia. Eso significaba que, a su entender, el padre no estaba haciendo bien las cosas. No, yo las voy a hacer mejor. Con mi parte,
voy a demostrar, va a quedar demostrado que se pueden hacer mejor las cosas de lo que se hacen en esta casa. El padre sabio le dio la parte. Bueno, conocemos la historia. Se fue, malgastó la herencia, cuidando cerdos. Entró en sí, dice la Biblia. Entró en sí significa que reaccionó, reflexionó para bien. Y dijo, yo aquí queriendo comer las algarrobas que comen los cerdos y no lo puedo hacer, muerto de hambre, sucio, vistiendo harapos, sin dinero, sin comida, y en la casa de mi padre, hasta en la mesa de todos los jornaleros, hay pan para comer. Entró en sí y dijo, voy a volver. Hizo lo correcto. Bajó su orgullo, su soberbia. El que se había ido montando, ¿verdad?, un corcel, vistiendo ropas lujosas, la frente alta, altivo, ante todos los servidores de la casa de su padre, viéndolo ir, él cargando su tesoro. Ahora regresaba sin nada, sucio, mugriento, apestaba. Pero su padre lo recibió con los brazos abiertos. Gloria a Dios, ¿verdad? Así es nuestro Dios. Así también tenía el corazón David con su hijo Absalón. Absalón no era nada para David. David había derrotado al gigante Goliat, recuerdo. Era como comerse un frijolito. Pero David amaba a su hijo. ¿Y qué le pasó a ese hijo rebelde? Lo que le pasa a todos los rebeldes. Fue a la batalla, pero fíjese una cosa. Ya de entrada se equivocó. Dice la Biblia que él montó un mulo. ¿Qué montó Absalón? Un mulo. Un mulo no es un burro. Un mulo es un híbrido. Es la mezcla entre un burro y una yegua, una equina, un animalito, caballito, femenino, equina. De la unión de estos dos animales sale una mula o un mulo, depende sea su sexo. Pero esto dije que es un híbrido porque un mulo no puede dar a luz, no puede procrear, porque los cromosomas de un equino, de un caballo, son diferentes a los del burro. 56 creo, si no me equivoco, tiene el caballo, 54 el burro. Y cuando se unen, solamente se manifiesta un híbrido en el mulo, 55. Si no estoy mal enfocado, ¿no? No puede procrear de ninguna manera. Dios sabe cómo hace las cosas, porque es otra especie. Amén. Unos son los burros y otros los caballos. Pero históricamente se ha mezclado para obtener este mulo, porque el mulo adquiere la resistencia del burro o la mula y también la fuerza del caballo. Y se obtiene un animal para algunos mucho más productivo en el trabajo del campo, por ejemplo. A las mulas se las usó históricamente para transportar carga. Entonces,
Absalón comienza mal. Ya había comenzado mal desde siempre, pero ya ahora la necedad de su engañoso corazón se comienza a manifestar. Va a la batalla y va montando un mulo. ¿Quién va a una batalla montando un mulo? Solo Absalón. Absalón y los Absalones. ¿Me explico? Porque hay montones de Absalones, hermano. Cuesta creerlo, pero sí. Tercos. La mula es, el mulo, un animal terco, fuerte pero terco. No es fácil guiarlo. Resiste la guía. Hay una frase, se empaca como mula, ¿verdad? Se empaca significa que ahí se planta y ahí no lo mueve fácil. Imagínense ir a pelear, ir a la guerra montando un mulo. Comete ese error Absalón, porque él era tan terco como su mulo. No hagamos nosotros lo de Absalón. Yo no estoy diciendo que no seamos nosotros como el mulo, no estoy diciendo que alguien es mulo o mula, no. Pero estoy diciendo que está la posibilidad de que algunos puedan llegar a ser como Absalón. Amén. ¿Y qué sucede? Va a tomar decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque detrás, en el trasfondo de todas estas cosas, está Dios, hermanos queridos. Y Dios es paciente, muy paciente, lento para la ira, lento. ¿Usted cree que Dios no estaba viendo la vida de Absalón? ¿Que no estaba viendo cómo él se comportaba con su padre? ¿Que no estaba viendo lo que hacía en Israel? Que le había despojado de 10 de las concubinas de su padre y se había acostado con ellas, y que había hecho y había revelado a un montón detrás de sí, porque así hacen los Absalones. ¿Tú por qué obedeces en la iglesia? ¿Y por qué culto todos los días? ¿Para qué venir el martes? Bueno, nosotros tenemos martes ahora nada más entre semana. Pero recuerdo que en alguna oportunidad yo escuché por ahí, hace años, ninguno de los que está aquí, ¿no? Teníamos un día más entre semanas, habíamos puesto, que era en ese entonces el jueves, que después lo cambiamos al viernes, de estudio. ¿Y para qué otro día más de culto? Alguien dijo. ¿Para qué? ¿Más culto? Porque claro, esa persona pensaba y creía que él sabía mucho. No necesitaba aprender nada. Y las personas que se consideran muy sabias, conocedoras de todo, empiezan a manifestar su soberbia y su orgullo de esa manera, con esas expresiones, porque ellos no se quieren ir al infierno solos, quieren ir con otros. ¿Y tú por qué vienes? Absalón actuaba de esa manera. ¿Y por qué haces caso? Absalón era así. Cuidado con ese espíritu. ¿Y por qué le obedeces a tu esposo? Haz como yo, que un día me planté delante de él y le dije, o tú o yo, y te vas de esta casa. Son situaciones y situaciones, ¿verdad? Cada cosa es diferente, pero a veces hay actitudes que revelan que las personas están tomadas de un espíritu con esas características rebeldes. No se hacen las cosas como ellos quieren, entonces las quieren hacer a su manera. Su opinión para ellos es mucho más importante que la de todos los demás.
no escuchan, no reciben consejos, no quieren, porque ellos consideran que están hechos, que ya le hicieron, que ya está, ya no hay más nada que aprender de acá, ya aprendí todo, lo sé todo. Hubo alguien que no era un creyente para nada, pero dijo una frase que la conocemos todos, creo: solo sé que no sé nada. Sócrates, solo sé que no sé nada. Tú has acertado. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que podemos saber si todos los días, en su misericordia, Dios nos muestra algo diferente en su palabra? Amén. Nunca crea usted que aprendió lo suficiente. Nunca nos creamos esa mentira del diablo. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si ya tú sabes mucho? Tú lees en tu casa, aprendes mucho, eres inteligente. ¿Para escuchar a qué o a quién? El pastor siempre dice lo mismo, dice cosas duras. ¿Aló? Predica duro el pastor. Mira, hermano, usted no me escuchó hace 30 años atrás. Yo venía con el hacha afiladita. Pero uno va despacito, ¿verdad? Alguna cosita va entendiendo que no son las palabras nuestras, por vigorosos que sean esas palabras, ni porque yo ande gritando y saltando aquí, que alguna vida se va a cambiar. El que cambia las vidas, el que las transforma, el que las corrige, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Conmigo ocurrió así. Cuando empecé a ir a la iglesia, traía el cabello bien largo. Tenía más, ojo. No como Absalón, no. Lamentablemente no. No como Absalón. Pero sí me gustaba tenerlo largo porque era rebelde. No era cristiano, obviamente. Empecé a ir y nadie me dijo: tienes que cortarte el cabello. Yo iba fumando. Escuche, un día el portero de la iglesia me tuvo que decir: mira, acá no se puede entrar fumando, porque yo no sabía, yo creía que fumar era normal. Imagínese una iglesia, ¿no? Y yo entraba fumando, y entonces me dijo: no, acá no se puede, joven, me dice. No se puede fumar en un lugar público. Estuvo suave el portero, ¿no? Oh, no, está bien, yo lo tiré y entré. Después uno empieza a darse cuenta de las cosas. Entonces, yo era rebelde. Me vestía de una manera improcedente. Claro, era la moda. Y entonces la gente tenía que vestirse como dice la moda, como dice el tiempo, como dicen los amigos, como dicen las amigas. Pero no es como dicen las amigas y los amigos que nosotros nos tenemos que vestir y nos tenemos que comportar. Es como dice la Biblia. Pero vaya usted a decirle a alguno de esos jóvenes rebeldes: no, mira, esto no es así. ¿Usted quién es? Usted no es mi padre. Usted no es mi madre. ¿Por qué se atribuye esas cosas? Y uno le tiene razón. Yo no soy tu padre, no soy tu madre, yo soy el pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no hablo por lo que dice mi corazón. Hablo. Mire este libro, la Biblia.
Si no nos guiamos por esta Biblia, ¿por qué nos vamos a guiar? Amén. Y claro, pero eso se interpreta como que eso es duro. Una vez alguien me dijo, eso en mi país. Me dice, no, pastor, me dice, me voy a ir a la otra iglesia. ¿Por qué? No, es que allá, mire, así, las hermanas hacen de esta manera, y acá no puedo. Y le dije, bueno, vaya, le dije. Vaya. No somos dueños de nadie acá. Vaya, quiere ir, vaya. Pero una sola cosa le voy a decir. Vaya a la otra iglesia, vaya al África, al Congo, al Polo Sur, Polo Norte. Cuando abra la Biblia en ese lugar va a decir siempre lo mismo. Va a tener que arrancar la hoja. Amén. O somos sumisos, humildes, obedientes, o nunca vamos a ser verdaderos cristianos. Amén. Hermanos, de repente había cosas que a mí no me parecían que los líderes enseñaban o decían, pero ese era mi parecer en esa época. Pero luego me fui dando cuenta de que había muchas cosas que sí tenían sentido, porque uno va creciendo, así como creció el pelo de Absalón, que fíjese, tomó una decisión equivocada montando un mulo, y se lo metió el mulo en la vegetación. Porque a veces usted le dice a la mula, por aquí, pero no, va por allá, donde le da la gana va. La golpea, avanza, no avanza. Y lo metió por unos árboles. Un encinar. Encinas es un árbol grande, frondoso, con ramas que se extienden, caen también. Es un árbol alto, muy alto. Y dice la escritura que hemos leído que cuando Absalón entró en ese encinar, dice que el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Yo pensaba, ¿no? Se le enredó la cabeza. ¿Es de goma nuestra cabeza? ¿Cómo se puede enredar la cabeza, verdad? Se puede enganchar, eso sí. Yo creo que lo que en realidad se le enredó era el pelo. El pelo. El pelo largo que él tenía. Se le soltó en la batalla, en el fragor, en la corrida. Y este joven, fuerte, inteligente, pero orgulloso, torpe, rebelde, con un corazón engañoso, Dios permitió que se le enredara el cabello en las ramas de ese árbol. Se le enredó y quedó ahí colgado, porque el animal siguió, ahí sí que corrió, al ser liberado de la carga, ¿verdad? Esta es la mía, dijo el mula. Y él quedó colgado ahí del pelo, entre el cielo y la tierra. Tendríamos mucho para hablar entre el cielo y la tierra. Así terminan los Absalones, entre el cielo y la tierra. Ni pisando firme la tierra, ni tampoco alcanzando el cielo. Colgado de los pelos. ¿Y qué pasó? Quedó ahí colgado. Y vino uno de los siervos de David. ¿Y qué hizo? 3 saetas. Desobedeció a David. David había dado orden que no lo matara. 3 saetas en el corazón de Absalón. Y como si eso fuera poco, lo descolgaron.
cavaron un pozo, lo tiraron y lo cubrieron de piedras. Así terminó Absalón. Y así terminan todos los Absalones o Absalonas. Amén. Así se termina, hermano. David no quería como padre que su hijo muriera. Así como nuestro Padre Celestial tampoco quiere que nosotros terminemos mal, porque nos ama intensamente. Pero nosotros tenemos que comprender que hay una naturaleza caída, que siempre está inclinada al mal, que siempre nos quiere llevar a salir del camino del Señor, que nos quiere llevar a mirar esto, a mirar lo otro, a hacer esto, a hacer lo otro, a mentir, a engañar. Eso está en todos, unos más, otros menos. Así como usted alimente esa área de su vida, así va a crecer. ¿Me explico, hermanos? Entonces, siempre, siempre, el orgullo, la rebelión, la soberbia, va a tener una triste consecuencia. Qué triste. Y era tan triste el momento que dice la Escritura que cuando se enteró David de la muerte de su hijo, lloró. El hijo rebelde, el que estaba dispuesto aún a matar a su padre, pero su padre no estaba dispuesto a lastimarlo, porque lo amaba como nos ama Dios a cada uno de nosotros. Hoy estás aquí porque Dios te ama. No hay nadie que me ame, nadie me quiere, todos me dan la espalda. Sí hay alguien que te ama, es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ha amado con amor intenso. Nuestro Padre Celestial de tal manera nos ha amado, dice la Escritura, que envió a su Hijo, a Jesús, su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creemos en el Señor Jesús, creemos en el Hijo de Dios, entonces tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Alimentemos esa naturaleza. No se deje seducir por los pensamientos, las tentaciones, la mentira o el engaño. No se deje mal aconsejar por los falsos amigos, amigas. Tengo este problema y no va a manifestar el problema a los líderes de la iglesia, no, va fulanita. Si usted tiene un problema matrimonial, ¿cómo va a ir a pedirle consejo al que tiene 7 divorcios? Es que me aconsejó una amiga del trabajo. ¿Así? Sí, ya se divorció como 4 veces. ¿Y qué consejo te puede dar? ¿Sabe quién era el consejero de Absalón? Ahitofel. Lea después la historia. Cuando uno sigue los malos consejos, siempre termina mal. No, pero a mí me aprecia esa persona, siempre ha estado a mi lado, siempre está ocupada, me llama y yo noto que hay un cariño especial. Nadie, pero nadie puede suplir el amor de Dios. No nos olvidemos que Dios es un Dios real, que Dios está contigo en el momento más difícil de tu vida, en la mayor oscuridad, en la mayor niebla, tinieblas intensas, donde parece que estamos solos, solas, donde parece que nadie se ocupa de nosotros, donde que no hay solución, donde parece que todo está negro, oscuro, pero allí
siempre, siempre, pero siempre, si somos hijos e hijas de Dios, va a aparecer la luz al final del túnel, va a aparecer la mano de Dios, porque Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Dios está contigo, Dios está con nosotros, porque Él es un Padre amoroso que envió a morir a su Hijo, su unigénito Hijo, por ti y por mí. Así que mira cuánto Dios nos ama. Amén. Podemos nosotros confiar en las promesas del Señor, pero hay que tener fe. Es que yo a Dios no lo veo, a mi consejero, a mi psicólogo, psicóloga, psiquiatra, y algunos hasta que psiquiatra tienen que ir, ¿verdad? Lo veo y me habla bien, me habla bonito, dan el clavo. Fulanito me aconsejó. Deja que el Espíritu de Dios te aconseje. Amén. Deja que lo que Dios diseñó para tu vida funcione en ti. Por eso Dios te pone en una iglesia. ¿Y de qué me sirve a mí venir a la iglesia? Vas a escuchar la palabra del Señor. Vas a recibir una cobertura espiritual. Hay gente en la iglesia que ora. Quizás tú nunca viniste a los cultos de oración, pero que hay gente que viene. Quizás no te importa. Pero hay gente que le importa la vida de los demás y se ora los unos por los otros. Yo no digo que los que están acá no vienen al culto de oración. Yo sé quién viene, ¿verdad? No voy a decir lo que no viene. Pero, por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Amén. Frutos. Los frutos hablan. No son las palabras, nada más. Palabras acompañadas sin fruto, no acompañadas de frutos, no tienen valor. Amén. No tienen valor. Hoy en día escuchamos cantos de sirena por aquí, cantos de sirena por allá, promesas de esto, prosperidad de lo otro, mensajes bonitos. Sí, halagan a las personas, le pasan la mano, pero no le hablan de la condición de su engañoso corazón. ¿Por qué quiero una iglesia donde no me hablen de lo que está mal en mí? ¿Para qué? Cuando alguien piensa así, me lo dice, yo le digo, bueno, busque una que le hablen lo que usted quiere que escuchar. Ya está. Así respondo yo. Bueno, seguro que va a encontrar algún lugar donde usted le agrade. Pero el resultado final, después se ve. Después se ve. Lo he visto. Más de 43 años sirviendo al Señor, lo he visto. Lamentablemente tengo que seguir viendo que las personas rebeldes, orgullosas, Dios quiera que sean las menos siempre, no les va bien. A menos que se humillen y digan, me equivoqué. Pido perdón. Qué difícil es eso. Qué difícil es reconocer el error. Papá, me equivoqué. Mamá, me equivoqué. Yo me equivoqué. Hijo, me equivoqué. Esposa, me equivoqué. Te pido perdón. Esposo, te pido perdón.
Claro, si equivocarse es humano, ¿no? Hay un dicho que dice, errar es humano, perdonar es divino. Porque cuando alguien pide perdón, ¿cómo no vamos a tener un corazón dispuesto a perdonar si tenemos una nueva naturaleza en Cristo? Amén. Pero qué difícil es humillarse. Qué difícil es abajar la cabeza. Qué difícil es cambiar la actitud. Porque todo eso proviene del engañoso corazón, de la naturaleza caída, de la que nos libra el Señor Jesucristo. Pero hay que dejarlo. Porque nunca Dios te va a forzar a hacer algo que tú no quieras hacer. Él respeta nuestras decisiones. Y Él espera. Así como el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová, también Dios pacientemente espera que sus hijos se arrepientan de sus pecados. Él da tiempo. Él da tiempo, porque sabe que vivimos en el plano del tiempo. Él tiene todo el tiempo para esperar, Él es eterno. Pero no siempre hay chance de arrepentimiento cuando el orgullo se mantiene en el corazón. Judas se arrepintió, pero no de corazón. Vendió, entregó, traicionó al maestro. 30 piezas de plata. Y cuando los tuvo en su mano, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve? ¿Soy millonario? ¿De qué sirve la traición? ¿De qué sirve? El momento y nada más. Después viene la condenación. Judas se arrepintió, arrojó las 30 piezas de plata, las tiró, volvió a los que se las habían entregado y le dijo, no quiero esto. ¿Sabe lo que dijeron? Le contestaron, acá no las queremos tampoco porque es dinero manchado con sangre. Los que se la dieron no la recibieron tampoco. Judas se dio cuenta que era un hijo del diablo, que Satanás había entrado en él. ¡Ay! Se dio cuenta. No se dio cuenta antes. Ni siquiera cuando el Señor le dijo a Juan al oído, Juan le preguntó, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Tú hablas de que hay alguien entre nosotros que te va a entregar. ¿Quién es? Y todos se miraban unos a los otros. Y el Señor le dijo a Juan, que recostaba su pecho, su cabeza sobre el pecho del Señor, el que moja su pan en mi plato, ese es. El que sopea. No terminó de decir eso, que vino Judas atrevidamente y mojó en el plato del Señor. Comió, y dice la Biblia que Satanás ahí entró en él. Satanás lo había envuelto, lo había tomado, pero entró en él. La posesión culminó al grado extremo. Eso es posesión, cuando un demonio entra. No es fácil para que un demonio posesione a una persona. Judas fue posesionado. Hizo lo que hizo y no se había dado cuenta de lo que había pasado. Como mucha gente no se da cuenta lo que hace. Ya es tarde cuando se dan cuenta.
No le recibieron las piezas, las 30 piezas de plata, las monedas. Está manchado de sangre, le dijeron. No lo queremos. Vete con tu dinero. A los ojos de ellos era un traidor también. Traidor. No recogió nada, se fue. Se fue con la carga y el peso del diablo adentro. No era una sencilla angustia, depresión. Era el diablo adentro. Y nadie con el diablo adentro puede seguir viviendo. Nadie con el diablo adentro puede tomar buenas decisiones. Fue y se ahorcó. Y reventó, dice la Escritura, colgado. Reventó agusanado. Esa es la paga de los traidores. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a eso. El Señor Jesús dijo: de todos los que me has dado, a todos los cuidé. Solamente uno, al hijo de perdición, porque era necesario que alguien me entregara. Pero cuidado, que algunos especulan creyendo de que tienen la fe genuina y verdadera. Cuidado. Absalón se creía muy grande y que su actitud no iba a tener consecuencias y que siempre el mula o la mula lo iba a cargar y que todas las cosas le iban a ir bien en su vida. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es fácil decirlo, pero ¿quién puede decirlo a ciencia cierta, sabiendo que Dios está con ellos? ¿Será Dios o quién? Porque todo es cuestión de frutos. ¿Qué actuamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decidimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de nuestra vida? ¿Qué? Así que en esta hora, y con esto ya termino, solamente digo que tenemos a veces que bajarnos del muro. Amén. A veces hay que bajarse de la mula antes que sea tarde. Vamos a ponernos de pie. Pastor, mire que no sé, me gusta mucho. No estamos hablando para que te guste. Si alguien piensa eso, que acá predicamos, enseñamos para que le guste a la gente, no, está mal enfocado. No es lo que nos guste. Porque hay gente que va a la iglesia a escuchar lo que les gusta escuchar. Malos siervos aquellos que le dicen a la gente solo lo que quieren oír. Tenemos que aprender a oír aún lo que no nos gusta, porque en definitiva es lo que nos va a hacer bien, lo que nos va a hacer bien. Quizás hoy no te vayas saltando. Pero sí, estoy seguro que te llevas algo en tu corazón. Algo que va a brotar nuevamente en la semana, en los días que vienen. El Espíritu Santo te lo vas a recordar. Y quizás van a pasar meses,
y años. Y el Espíritu Santo te lo va a hacer recordar. Hay prédicas, enseñanzas que me dieron mis líderes, mis pastores, y no me las olvidé jamás. Y le doy gracias a Dios por eso. Y que aunque no me gustó cuando lo escuché, a más de uno le dije: gracias, mi hermano, gracias por la palabra que me habló, porque vino a tiempo. Que evitó que mis pies se descaminaran, que evitó que me descarriara, que evitó que me ensoberbeciera, que el orgullo me ganara. Porque esa palabra me puso en el lugar que me correspondía. Yo le agradezco a Dios, por los líderes que el Señor me dio. Pastor que me dio, ya está con el Señor. Hermanos que me aconsejaron y que me dijeron lo que no quería oír en ese momento. Me lo dijeron con amor. Y si hoy yo estoy aquí, es un poco por eso. Es por eso. Yo no me puedo olvidar de enseñanza, de prédicas. ¿Cómo? No voy a olvidar si sé que no era el hombre. ¿Cómo nos vamos a olvidar cuando sabemos que no es el evangelista, el pastor, el hombre? Sabemos que es el Espíritu de Dios que nos habla. ¿Cómo dejar de lado eso? ¿Cómo olvidarlo? Es imposible. Hay palabras que nos marcan a fuego. Y qué bueno que sea así. Seamos agradecidos con Dios en primer lugar y con todos aquellos hombres y mujeres que nos han ayudado en nuestra vida. Que se equivocan, se equivocaron, nos equivocamos. Claro, ¿quién no? Claro, ¿cuántas veces me he equivocado? Los que tienen algunos años en esta iglesia saben perfectamente quién es su pastor, sus errores, su carácter. Y yo siempre le digo: gracias, Señor. Gracias. Porque a pesar de todas esas cosas que en algún momento no supe manejar, tú siempre, pero tú siempre has estado a mi lado. Hermano querido, hermano, yo siempre he estado a tu lado. Él conoce mejor que nadie tu corazón. El Espíritu de Dios lo conoce mejor que tú mismo, que tú misma. Y Él sabe en lo profundo de tu corazón le amas. Por eso le sigues. Le sigues. A pesar de lo que digan, lo que hagan, le sigues al Señor. Hay recompensa.
El Señor viene pronto. Vamos a orar. Vamos a orar también por aquellos que pudieran estar viendo el video o lo van a ver más tarde y desean hacer una decisión por Cristo, diciéndole: Señor, entra en mi corazón. Entra en mi corazón, porque yo ya no puedo más. Ya no puedo más. Hoy es el día, hoy es la hora. Tú que estás viendo el video, repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Lléname, Señor, de tu presencia. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos y cada uno de ellos, Señor. Sé que tu sangre me limpia de todo pecado. Lo confieso, lo creo, Señor. Lléname del Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Si hay alguien que está necesitado de bajarse de la mula, también vamos a orar. No te va a llevar a ningún lado. No le voy a decir que pase acá al frente. Usted sabe que sabe. Si usted tiene que bajarse de la mula, del muro, hágalo hoy, antes de que sea demasiado tarde. Decídase por el Señor. Tome la decisión correcta. Decídase por Cristo. No le dé rienda suelta a los deseos de su corazón. Es engañoso. Hoy es el día de salvación. Solo vamos a cerrar los ojos todos, por favor. Si hay alguien aquí que desea bajarse de un mulo al que se ha mantenido, levante la mano y vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos libertad, liberación, Señor. Y Señor, tú que conoces nuestro corazón y ves, Señor, la humildad de nuestros corazones, Señor, obra conforme, Señor, a la fe y a la humildad que expresamos, que manifestamos, que tenemos, que solo tú y nadie más que tú conoces, Señor. Nadie puede juzgarnos, Señor. Es tu palabra la que nos juzga, Señor. Oh Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te doy gracias, porque tú me hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y hoy decido, Señor, decido no hacer de mi vida lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Decido vivir conforme a tu palabra, poner lo mejor de mí, Señor, lo que tú me alcances, las fuerzas que me des, Señor. Cuando me falten te pediré y sé que tú estás allí para suplir mi necesidad, Señor. En el nombre de Jesús lo creo, Señor. En el nombre de Jesús te recibo, Señor, y recibo la asistencia de tu Espíritu, que nunca me ha abandonado ni me ha dejado. Siempre has estado conmigo, Señor. Siempre has estado en mi vida, a pesar de que te di la espalda, a pesar de que me alejé, a pesar, Señor, de que me dejé guiar por mis ideas, mis pensamientos, mi corazón engañoso, Señor. Pero tú siempre, Señor, has encaminado mis pasos. Siempre has estado allí a mi lado, a mi alrededor, Señor, guiándome de una y de otra manera, Señor, con amor, Señor. Tú me has conquistado, Señor. Tú me has, Señor, hablado a lo profundo de mi alma y me di cuenta que sin ti nada puedo hacer, Señor. Gracias. Gracias, Señor, y declaramos salud a los enfermos en el nombre de Jesús. Todos los que están enfermos los declaramos en salud conforme a la promesa que encontramos en tu palabra, Padre. Que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga.